Muchas gracias por la invitación y por el espacio a esta casa de todos los cachanillas, que es precisamente La Voz de la Frontera, el diario que nos ha acompañado por muchas generaciones en esta gran ciudad capital. Adrián Alcalá Méndez, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. Presidente, pues nos estamos enterando, ¿no?, que hace prácticamente unos momentos se da otro paso importante para la desaparición, desafortunada hay que decirlo, para todos los mexicanos, la desaparición del INAI, ¿no?, de este instituto, pues que daba garantías, ¿no?, al acceso a la información, y que hoy pues te tocará esta parte de fungir como el último presidente, ¿no?, al menos en esta era, ¿no?, de lo que es el INAI, y ¿qué sentir tienes a la ahorita, pues prácticamente darte cuenta que dan este otro paso ahí en el Senado con esta aprobación? Gracias, pues es un tema de quizás sentimientos encontrados, porque por un lado me encuentro aquí en Mexicali, a propósito de una situación pues que a mí me enorgullece mucho, me enaltece muchísimo, y que doy gracias pues a la vida, ¿no?, que se me haya considerado para recibir este reconocimiento. Pero pues obviamente es un tema que ya veníamos venir. El 20 de diciembre del año pasado se aprueba y se publica, más bien se publica en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al artículo 6 constitucional que expulsa del sistema jurídico mexicano al órgano garante nacional y también a los órganos garantes estatales. Aquí en el plazo en unos transitorios se establece, más bien dicho, que se cuenta con un plazo de 90 días naturales para aprobar la normatividad secundaria. Lo que hoy acaba de suceder, como tú lo acabas de comentar, es precisamente que en las comisiones de dictaminadoras del Senado de la República aprobaron precisamente este dictamen, esta iniciativa que la semana pasada envió la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, al Senado de la República, como lo que será la nueva Ley General de Transparencia, Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados y Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Estas legislaciones obviamente no son, aspectos, o las nuevas leyes no son, aspectos accidentales, ¿no?, o adjetivos, sino que trae por efecto cambiar el modelo de garantía y cómo habremos de entender la garantía del acceso a la información pública, de la transparencia y de la protección de datos personales. Si me lo permites, lo trato de explicar muy brevemente. Ahorita todavía el INAI es el órgano garante nacional que, vale la redundancia, garantiza estos derechos a nivel federal y también a nivel nacional. ¿Por qué? Porque puede atraer recursos de revisión o es la segunda instancia cuando una persona pide información a un ayuntamiento, a un poder legislativo local, a un tribunal local, etcétera, a un fideicomiso local, y el órgano garante emite una resolución después de esto y no está satisfecho, nosotros tenemos la facultad para revisar. Entonces, somos un órgano constitucionalmente autónomo que surge con la reforma del año 2014, febrero del año 2014, y a partir de ahí se crea esta nueva modelo de garantía, y eso le daba fortaleza, independencia, las decisiones que tomamos nosotros como comisionados y que seguimos tomando. Ayer tomamos nuestras decisiones como cada semana y seguiremos hasta el último día que la legislación nos permita, pero finalmente le da un matiz de independencia, un tamiz también de imparcialidad y por supuesto de garantía al derecho que tiene cualquier persona de preguntar cómo se ejercen los pesos públicos, cómo se ejercen las funciones, cómo se llevan a cabo pues obviamente todas las actividades públicas que realizamos y los servidores públicos en este país. Como lo decía, en temas de transparencia, cambiar el modelo. Hoy se está creando un organismo desconcentrado de la Administración Pública Federal que será dependiente de la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno integrada o cuyo titular será una sola persona, hombre o mujer, que será designada por la Presidenta de la República. No sabemos quién será todavía. Y bueno, otra de las situaciones que en esta nueva legislación que hoy en comisiones se acaba de aprobar, este nuevo órgano desconcentrado, que se llamará Transparencia para el Pueblo, lo establece la propia legislación, tendrá competencia sobre las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal centralizada, es decir, secretarías de Estado, descentralizada como el IMSS, y desconcentradas también como el propio SAT, la Profeco, etcétera, y también sobre los organismos paraestatales como CFE, Pemex, subsidiarias, Ejército Mexicano, Marina, etcétera. Sobre todos ellos tendrá competencia. Pero además otro cambio sustantivo es que cada una de las autoridades integradas por los otros dos poderes de la Unión, los órganos autónomos, como el INE, se
regularán ellos en materia de acceso a la información. Me explico muy brevemente. Si tú le pides una información ahorita, hoy, este día, a la Fiscalía General de la República y la Fiscalía te niega esa información, tú tienes el mecanismo para que nosotros como autónomos podamos revisar esa información. Y si encontramos que la información es de naturaleza pública y que no se actualiza ninguna causal o que el sujeto obligado ha dicho es inexistente la información, pero encontramos que existen indicios, le ordenamos al ente público que genere, que busque la información y se la entregue al particular. O que no vulnera ninguna investigación. O que no vulnera ninguna investigación, que sucedía con muchísima frecuencia. Bueno, a partir de que entre en vigor esta nueva legislación que estamos hablando, pues obviamente será la propia Fiscalía la que establezca un mecanismo de autocontrol a través del órgano interno de control, que es designado por la Cámara de Diputados, que ahí tiene cierta independencia, obviamente mucha independencia, pero será la propia Fiscalía la que revise sus resoluciones. ¿Qué procederá si no está satisfecha la persona con la resolución que emita esta autoridad al interior de la Fiscalía? Bueno, acudirá ante este órgano desconcentrado a que se le revise la respuesta. Y después, otra de las cuestiones novedosas que introduce esta legislación es que se crearán juzgados y tribunales de amparo, juzgados de distrito y tribunales colegiados que habrán de especializarse en el acceso a la información y en la protección de los datos personales. ¿Qué pasará también a nivel estatal? Otro de los grandes cambios es que las secretarías equivalentes a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno en los niveles estatales, por ejemplo aquí sería la Secretaría de Honestidad, será la encargada, precisamente a través de la creación de un organismo también desconcentrado con esta naturaleza, que será la encargada de revisar la respuesta, pero no solamente de los entes públicos del Poder Ejecutivo Estatal, sino también de los ayuntamientos, de los municipios. Entonces, una cuestión que sí surge mucha duda es en dónde está la independencia, ¿no? La autonomía de los ayuntamientos respecto de los estados, ¿no? Está establecido en el artículo, en la Constitución, precisamente que los ayuntamientos son libres, son soberanos al igual que los estados. Entonces, será una cuestión que habrá de debatirse y, bueno, finalmente los nuevos actores, los nuevos autores habrán de determinar. ¿Qué me queda a mí? Pues obviamente que al ser un organismo desconcentrado, depende de una Secretaría de Estado, en este caso a nivel federal de la Secretaría de Buen Rostro. Entonces, nosotros somos independientes, somos autónomos, se puede, digamos, poner en tela de duda, digamos, la independencia en la autonomía en la toma de decisiones. No obstante ello, yo confío en que, y lo digo así con total responsabilidad, confío en que en este nuevo modelo existan mecanismos de garantía. Dependerán mucho quién sea designada como titular o designado como titular de este nuevo organismo. Se mantienen los niveles, digamos, de estándares, de obligación de transparencia, de plazos, incorpora un par de causales de reserva que en mi juicio es ambiguo, ¿no? Y en materia de protección de datos personales en posesión de los entes obligados es un poco similar, pero en materia de protección de datos personales en posesión de los particulares, actualmente el INAI es la única autoridad competente a nivel nacional para garantizar estos derechos. Ahora, estas funciones pasarán a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, no al desconcentrado, sino que quedarán dentro de la Secretaría. Aún no se decide si será una subsecretaría que se cree, una dirección general junta o alguna otra figura que en términos de la ley orgánica de la Administración Pública y también obviamente el reglamento que le aplica esta secretaría se habrá de determinar. Entonces, eso obviamente tiene un impacto o puede tener un impacto tendrá un impacto en la calidad del derecho, porque no son trámites, la protección de datos personales no son trámites, son derechos humanos. Nosotros entregamos datos personales desde nuestro correo electrónico hasta quizá a lo mejor personas como los profesionales de la medicina, datos personales sensibles que nos pueden poner en vulneración por el alto grado de especificidad de que se trata del dato, el iris, el rostro facial, el timbre de voz, el estado de salud, que te permiten una identificación única y repetible en todo el mundo, pero también conllevan o puede conllevar a temas de discriminación o segregación, dependiendo de qué datos esté vulnerando. Entonces tenemos que también establecer estas medidas y será un gran reto para las nuevas autoridades a nivel nacional y a nivel estatal cómo se garantiza esto. El INAI jugó un papel muy importante durante la pandemia, como en muchos otros casos específicos, pero en este caso el INAI jugó un papel muy importante durante la pandemia en específico en materia de protección de datos personales.
Recordarán que cuando vino la pandemia y empezaron a vacunarnos las instituciones del Estado mexicano, te daban una papeleta, ¿no? Y te anotaban el nombre. Y ya cuando tú querías ir al registro a sacar o tener tu certificado de vacunación, que era el pasaporte, ¿no? Para ingresar a cualquier lugar, hasta mi fuente de trabajo, la verdad es que a los supermercados, etcétera, a cualquier lugar público, incluso privado, muchas casas sí me tocaba escuchar y a muchos les dicen, no, si no te certifican de vacunación no puedes ni entrar, ¿no? Por protección. Pues resulta que los certificados estaban mal, porque habían sido mal capturados, ¿no? ¿Qué es lo que te importaba en ese momento? Vacunarte y prácticamente estar, ¿no? Inmune. Sí. Pero ya cuando tienes tu registro está mal. Hicieron solicitud de información a la Secretaría de Salud para corregir los datos personales, ¿sí? No encontraron voz ni eco. La gente encontró la vía de la protección de datos personales a través del INAI y nosotros le ordenamos en miles de ocasiones a la Secretaría a que corrigiera los datos. Entonces, si eso lo trasladamos también a las diferentes instancias, pues cada quien estará resolviendo con criterios diferenciados. Es decir, volveremos al modelo inicial, que fue muy bueno, entre el 2002 y el 2014, en donde cada quien tenía su propio órgano autónomo, ¿sí? Pero evolucionamos y los derechos se trata de ir una progresividad, ¿no? No una regresión. Entonces, si ya teníamos el modelo, habíamos pasado de un modelo que, por cierto, en el IFAI había más autonomía por la naturaleza jurídica de un descentralizado a un desconcentrado. El descentralizado puede ser no sectorizado, como era el IFAI, tiene independencia total. El desconcentrado siempre tiene una naturaleza o una, obviamente, dependencia de alguna secretaría. Concluyo con esta pregunta. No soy partidario de este modelo, pero hay que darle, repito, el beneficio de la duda. La secretaria Buenrostro ha mantenido, en las mesas de trabajo que hemos sostenido, la convicción de mantener total imparcialidad y darle total autonomía e independencia a la persona que va a ser titular. ¿Quién? No lo sabemos. Claro.